Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días. Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches a cada una de las personas que escuchan este audio. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente a cada uno. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en esos momentos. Es un gusto abrir el santo libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión me gustaría analizar el libro de Mateo en relación al propósito de las parábolas. En esta ocasión pues me gustaría ver tres propósitos que podemos encontrar en relación a las parábolas mencionadas por Cristo. Tres propósitos, quizás podríamos mencionar más, pero destacaré tres propósitos que contienen estas parábolas de Cristo. Vamos a hacer pues en esa ocasión un tema introductorio, ¿no? Porque me gustaría analizar pues cada una de estas parábolas realizadas, pronunciadas por el Señor Jesús. Pero antes de iniciar con este estudio, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre y Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Digno eres tú de toda honra y gloria, Señor Jesús. Y en esos momentos, oh Padre, queremos pedir de tu dirección y de la influencia de tu Espíritu Divino. Oh Padre, ese consolador, que pueda ser quien nos enseñe, oh Dios, porque es nuestro Maestro también. Oh Padre, te lo queremos pedir todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien apreciados, en el libro de Mateo, el capítulo 13, gustaría leer el versículo 34, nos dice así, y 35. Todas esas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: en parábolas abriré mi boca y anunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Aquí hemos al mismo Señor Jesús hablando, ¿verdad?, de ya algo que había dicho la Escritura anteriormente. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en el libro de Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 78. En el versículo 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras
de mi boca. Abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. Notamos que en Mateo hace referencia desde la fundación del mundo. Y acá en el Salmos nos menciona desde la antigüedad. Qué interesante es lo que el Señor nos presenta, algo que cumplió en sus días, pues al citar al salmista. Y también parte de lo que se cumplió está perdicho en el libro de Isaías, el capítulo 54. Vamos al libro de Isaías. Vamos a leer el libro de Isaías, si lo encuentro aquí, el capítulo 54, porque parte de esa profecía, apreciados que nos escuchan, se cumplió en los días que estuvo Cristo en esta tierra. Nos dice Isaías el capítulo 54, damos Isaías 54:13. Nos dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicaré la paz de tus hijos. Noten lo que dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Esto ciertamente es aplicable al pueblo de Dios, ¿verdad? Se cumplió, tuvo un cumplimiento, ¿verdad? Podemos analizar y verlo de una manera interesante cuando el Señor Jesús enseñaba al pueblo en sus días. Pero esta tiene una aplicación aún mucho más trascendente, mucho más abarcante, ¿verdad? Que se cumplirá más adelante. Nos dice una cita que está en la Review Angera, citando este versículo del capítulo 13, Isaías 54. Nos dice, el Señor no abandonará a su pueblo en el tiempo de su prueba. Él dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esas palabras de consuelo son pronunciadas para los que están invalidando la ley de Dios. No, no. La promesa es para los que en medio de la apostasía general guardan los mandamientos de Dios y ensalzan la norma moral ante los ojos del mundo, que ha abandonado la ley y ha quebrantado el pacto. Todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios y se cumplirá cada especificación de la profecía. Así comienza la cita. Pero pudieron notar, ¿verdad?, que cada especificación se cumplirá. Y mis hermanos, pero ya entrando en lo que es lleno en las parábolas de Jesús, las parábolas no fueron algo pues que iniciaron inmediatamente cuando Jesús estuvo en esta tierra. Por lo menos podemos mencionar 3 parábolas en el Antiguo Testamento. Y la primera de esas parábolas que podríamos mencionar está situada en el libro de 2 Samuel, el capítulo 12. O en el capítulo 11, ahí nos refiere a un terrible acto cometido por el rey David en tiempos de guerra, cuando encaprichado
de Betsabé, una mujer casada y cuya belleza acababa de descubrir, se acostó con ella y la dejó embarazada. Y al enterarse de ello, David mandó a Urías, su marido, pues usted tal vez puedan conocer la historia, a la primera línea del frente de la batalla, a resultas de lo cual Urías murió, ¿verdad? En el capítulo 12 se nos presenta al profeta Natán, que él le presenta al rey David una parábola. Ahí está registrada esa parábola, ¿no? Y donde él le declara de una manera solemne, después de presentarle a dos hombres en una ciudad, a uno rico y a otro pobre, que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera que había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos, y comía de su bocado y bebía de sus vasos. Y al oír eso, David quiso interesarse, porque le mencionaba pues que un viajero llegó a casa del hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, pero para dar a comer al viajero que lo visitaba, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para su huésped. Y al oír esto, el rey David se enfureció por la actitud de ese hombre rico y exclamó: vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuanto 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Y el profeta Natán le replicó: tú eres ese hombre. Bueno, usted pudiera leer esos pasajes, pero podemos referirnos a esa parábola, como también podemos referirnos a una parábola que también el Señor Jesús se refirió a ella, la parábola de la viña, situada en Isaías el capítulo 5. Una parábola interesante también, la parábola de la viña, y otra parábola en el Antiguo Testamento que está situada en el libro de Ezequiel el capítulo 38, en relación al valle de huesos secos, ¿verdad? Una parábola muy, pero muy interesante y también que es aplicable a nuestros días. Esas son las 3 parábolas a las que podríamos referirnos, ¿verdad? Capítulo 37 es la visión de Ezequiel de el valle de huesos secos, el capítulo 37. Entonces, el método de las parábolas es un método pues que no inicia de una vez en el Nuevo Testamento, sino que es algo pues que el Señor lo viene aplicando aún desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. En el libro de Mateo, el capítulo 13, volviendo al registro bíblico, al inicio del texto, el capítulo 13, el versículo 1, ¿verdad? Nos dice, versículo 1 del capítulo 13 de Mateo: en aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él. Y entrando él en una barca, se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Aquí podemos notar pues que multitudes salían al encuentro a escuchar las palabras de Jesús. Multitudes, entre ellas estaban sus discípulos, y también habían dirigentes del pueblo de Israel. Habían sacerdotes que estaban escuchando las palabras
del Señor Jesús. Pero hay algo interesante, en estas parábolas, porque los discípulos vinieron a él y le hicieron la pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? En el libro de Marcos, el capítulo 4, está algo similar a lo que leímos en nuestro primer texto, que fue Mateo 13:35. En Marcos, el capítulo 4, versículo 34, noten lo que nos dice: y sin parábolas no les hablaba, mas sus discípulos en privado les aclaraba todas las cosas. ¿Verdad? Sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les aclaraba todas las cosas. Recuerde que vamos a analizar o a ver los tres propósitos. Esperamos ver otros propósitos, pero vamos a centrarnos en tres tres de los propósitos de las parábolas. Tres importantes propósitos de las parábolas que el Señor Jesús menciona. Entonces, los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Y noten lo que dice el versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Porque a ustedes, me llama la atención las palabras del Señor, porque a ustedes les es dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Antes que el Señor Jesús pronunciase las parábolas, Él hablaba a las personas abiertamente. Pero dentro de esos propósitos que vamos a analizar, vamos a ver uno de ellos también que tiene que ver con el propósito de las parábolas. El enigma de las parábolas. Al parecer el maestro prefería recurrir a las parábolas para ilustrar sus lecciones más difíciles, ¿verdad? En el libro Palabra de Vidas del Gran Maestro, el primer capítulo, la enseñanza más eficaz, nos dice algo muy interesante. Vamos también a centrarnos también mucho en lo que dice este libro, porque aquí vamos a descubrir esos tres propósitos. Nos dice: las enseñanzas de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible de la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Este punto es importante. Los hombres, lo repito, los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. O sea, lo que ellos conocían. ¿Eso qué quiere decir? Lo que ellos veían, lo que usualmente ellos hacían, ¿verdad? Y sigue diciendo: las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Y dice más adelante: lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenales con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Así que el Señor ilustraba sus enseñanzas por medio de las cosas que las personas hacían cotidianamente en su vida. El Señor extraía sus enseñanzas
de lo que las personas hacían en su diario vivir, y más aún del entorno. Vamos a ver también que la naturaleza tiene mucho que ver también para ilustrar, con lo cual Jesús ilustraba sus enseñanzas. Pero ahora noten lo que dice el párrafo a continuación. La escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas, porque para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ahora noten lo que expresa. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así el reino natural al espiritual. ¿Y ahora qué son? Más aún, o profundamente más aún, las parábolas de Cristo. ¿Qué son las parábolas de Cristo? Aquí nos da una respuesta muy importante. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. ¿Qué son las parábolas? Son eslabones de la cadena de verdad. ¿Y qué es un eslabón? Bueno, un eslabón es una pieza en forma de anillo que está enlazada con otras formando una cadena, como el joyero. Por ejemplo, el joyero me ha quitado un eslabón de la pulsera para que me quedara más justa, o porque me quedaba demasiado grande. Son eslabones de la cadena de la verdad que unen al hombre con Dios, la tierra con el cielo. Por eso es que podemos entender ahora un poco mejor por qué el Señor dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Y esos misterios son verdad, misterios que Dios le revela a sus hijos, verdades que Dios le revela a sus hijos, ¿verdad? Eslabones de la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra, con el cielo. Importante comprender, ¿verdad? ¿Qué son las parábolas de Cristo? Tienen un significado que aquí nos ayuda a comprender un poco mejor sobre lo que son las parábolas. Además de eso, la aparente claridad de las parábolas podría resultar, por consiguiente, una estrategia tan capaz de revelar como de ocultar. Entonces, parecía que sus parábolas no estaban destinadas a ser entendidas por todos del mismo modo. Por eso mencionó que a otros no les era revelado. Y en su auditorio había, vamos a notar también, enemigos que no estaban acorde con lo que él mencionaba, ¿verdad? Sin duda el maestro hablaba en parábolas, y vamos a entender por lo menos estas tres razones que le vi importancia, y son muy interesantes comprenderlas, porque así vamos a tener pues una comprensión, un significado muy maravilloso, ¿verdad? Un poco más maravilloso en relación a las parábolas y el por qué el Señor, ¿verdad?, no las da. Entonces las mentes cerradas
a las cuales también él estaba usualmente también en sus enseñanzas con muchas personas que tenían distintos motivos. El motivo no era el más deseado, pues, pero estaban ahí. Entonces las mentes cerradas son inaccesibles, pero cuando se despertaba el interés, la comunicación se produce por sí sola. Entonces el maestro no tenía prisa por presentar sus lecciones. Sus parábolas le ayudaban a mantener la atención y a fomentar uno de los propósitos que vamos a estar descubriendo en estos momentos. Nos dice en la página 8 de Palabras de Vida del Gran Maestro: Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que él mismo les había impartido. Como dice, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado. Noten, sacaba lecciones de su propia creación. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza fue el primer libro de texto, el primer libro, ¿verdad? Cuando se introdujo el pecado, el Señor en su misericordia, pues, ahí desde Moisés en adelante comenzó a escribirse, a escribirse pues en la palabra de Dios en forma impresa, porque sabía pues que la degeneración del pecado iba a coger tal fuerza que las palabras pronunciadas por el Señor pues se iban a olvidar. Y el Señor así pues dispuso un libro de texto pues que él pudiera leer, en el cual pudiera recordar las palabras que el Señor había pronunciado. Y más aún, también el ser humano, debido a la degeneración del pecado, iba a dejar de tomar en cuenta las obras creadas por el Señor. Vamos a entender un poco más sobre ese detalle, ¿verdad? En la página 9 nos dice: tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se hallaba actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado de marchitez permanece mucho de lo que es hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Correctamente entendida, la naturaleza habla de su creador. Ahora noten este detalle que les mencioné. En los días de Cristo se había perdido de vista estas lecciones. Las lecciones que las personas podrían encontrar de la naturaleza, de las obras creadas por sus manos. Los hombres casi habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la naturaleza había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación. Y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. Los hombres honraron y sirvieron a las criaturas antes que el Creador. Así los paganos se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue endurecido. Qué terrible fue para el Señor pues notar que su pueblo había perdido de vista las obras que hará de sus manos, que le hubieran ayudado a comprender grandes lecciones, grandes enseñanzas, y que le hubiera ayudado a mantener el culto y la oración en el verdadero Dios, creador de todas las cosas. Se refiere
ahí mismo en la página 9. De esta suerte en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios. Más aún, más que perder de vista aún las obras, las lecciones que hubieran obtenido de las obras creadas de Dios, ahora surgieron a colocarse ante la palabra de Dios, ahora las palabras de los hombres, las tradiciones del ser humano. Los rituales de los sacrificios y las mismas escrituras, todos dados para revelar a Dios, fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlo, ¿verdad? No solamente las cosas de la naturaleza, sino el ritual de los sacrificios y las mismas escrituras. Las enseñanzas de los hombres fueron ensalzadas en vez de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la faz de la naturaleza, a fin de que reflejase la gloria y espiritual, y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Nos dices en la página 9 de Palabra de Vida del Gran Maestro, sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertía en una nueva revelación. Qué tremendo, ¿verdad? En el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 17, nos dice que su palabra es verdad. Así es, mis hermanos. La palabra de Dios es verdad. Así interpretó Cristo el mensaje que él mismo habría puesto. Nos dice la página 10. En los lirios, en la hierba del campo. Él desea que lo leamos en cada lirio, en cada brizna de hierba. Sus palabras se hallan llenas de seguridad y tienen a afianzar la confianza en Dios. Pero el enemigo pues ha pervertido, ¿verdad? A tal punto a la humanidad pues que las personas no acuden a la palabra de Dios para poder tener confianza en Dios. Mis hermanos, vamos a ver el primer propósito, ¿verdad?, de las parábolas. En la página 10 de Palabra de Vida del Gran Maestro nos dice: las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se hallaba vestida con las parábolas del Maestro. Qué interesante eso, mis hermanos. La naturaleza se halla rodeada de las parábolas del Maestro, de las parábolas del Señor Jesús. Y aquí en el libro de Mateo, en la Biblia, tenemos varias parábolas. Pero ¿cuántas más el Señor Jesús no hubiera podido enseñar? Si nos dice que la naturaleza está rodeada, vestida con las parábolas del Maestro. El Señor por la eternidad, de la eternidad y en el reino de los cielos, tendrá suficiente, pero suficiente que enseñarnos por medio de la naturaleza. Esas verdades que aún se quedaron por fuera, se quedaron cortas en la palabra de Dios, por registrar. Nos dice, mis hermanos, la página 10. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras. Eso es lo que nos referimos en antes. El Señor Jesús habló palabras claras antes de que Él hablara por medio de parábolas, antes de que Él utilizara este método. Habló a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubiera hecho sabios para la salvación.
pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Aquí nos presenta, ¿verdad?, uno de los terrenos que menciona también una de las parábolas, ahí mismo en Mateo el capítulo 13, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 13, iniciando ahí, vemos una parábola en relación a los 4 terrenos. 4 terrenos. Vemos el sembrador que siembra, salió a sembrar, y vemos el primer terreno, que es donde la semilla cae junto al camino. Después vemos de la semilla que cae en pedregales, después la que cae en espinos y luego la que cae en buena tierra. Cuatro terrenos. Nos dice, pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido presentada prestamente arrancada. ¿Cuál de estos terrenos podríamos referirnos? ¿Al segundo terreno será los pedregales? O tal vez al primero, donde vinieron las aves y se la llevaron. Por eso les habló en parábolas, dijo él, porque viendo no ven. Noten a lo que nos estamos ubicando. Y oyendo no oyen, ni entienden, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen prestamente, y de sus ojos guiñan. Eso está registrado ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 14, una profecía que ya se había dicho en la antigüedad. El Señor la repite aquí. Y en ello se cumple. De aquellos que nos dice, porque cualquiera, el versículo dice, porque cualquiera que tiene, se le dará, y al que tendrá más el que no tiene, aún lo poco que tiene, dice que se le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiende. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no recibiréis. Y esa profecía, esto tuvo su parte con la dirigencia del pueblo de Israel, con los dirigentes del pueblo, que viendo con sus ojos, no dice la escritura, no veían, oyendo al Señor Jesús, no oían. Y aún así, obviamente tampoco entendían. ¿Verdad? Veamos el primer de los propósitos. Página 11 nos dice, Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. ¿Cómo dice? El primero de los propósitos. Número 1. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. ¿Cuál fue uno de los propósitos de las parábolas de Cristo? Incitar el espíritu de investigación. Ellos oían claramente anteriormente las palabras del Señor Jesús. Hablaba claramente, lo mencionamos, a las personas. Pero ¿qué hubiera pasado, mis hermanos, si Él se hubiera hablado claramente? No hubiera ningún esfuerzo de parte de las personas, de parte del pueblo, de parte de los discípulos, en querer comprender, en querer escudriñar, en querer
profundizar la palabra de Dios. Por eso que el Señor se refirió por parábolas, para incitar el espíritu de investigación en las personas. ¿Con qué fin? Uno de los fines que nos presenta la palabra de Dios es lo que también nos describe un texto muy conocido que está en el libro de San Juan, en el libro de Juan, el evangelista Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Juan 5, 39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. ¿A quién encontramos? ¿A quién descubrimos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras? Al investigar a Cristo Jesús, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quise incitar el espíritu de investigación. Usualmente, y aún se refleja en las iglesias, que quieren recibir solamente las palabras o las enseñanzas ya pues masticadas de otros predicadores. Pero no hay un esfuerzo en investigar, no hay un esfuerzo en profundizar la palabra de Dios. Oh, mis hermanos y amigos que me escuchan, eso es muy pero muy delicado, el confiar y el quedarse solamente con la opinión, solamente con las palabras de alguna persona sin hacer algún esfuerzo por ver si estas cosas son así. Como los bereanos, allá en el libro de Hechos podemos leer que ellos iban a las escrituras a investigar y a profundizar para ver si las cosas que los apóstoles habían predicado eran como realmente ellos habían dicho. Así que vemos el primero de los propósitos. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes le hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus palabras, porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores sinceros. Él a quien está dispuesto a revelarles. A los investigadores sinceros. Y esto me lleva a la mente lo que había en el corazón de Daniel. En Daniel es un claro ejemplo de estos investigadores sinceros que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Él no entendía, no comprendía lo que el Señor le había presentado, no comprendía. Él quería entender, quería comprender. Nos dice Daniel capítulo 12, el versículo 8. Y hoy más no entendí, dije, Señor, ¿cuál será el fin de esas cosas? Y dijo, anda Daniel, que esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en el capítulo 9, él ora al Señor por lo que le había presentado en la visión del capítulo 8, en la visión del carnero, el macho cabrío y los cuernos, y aquel cuerno pequeño. Entonces, él oró al Señor e inmediatamente vemos la respuesta. Y antes de que iniciara su oración, declara el ángel pues ya su
ya había sido, antes que terminara la oración, ya pues el Señor entendía y comprendía. Y el Señor le respondió. ¿Por qué? Porque él tuvo, como dice la Escritura, era un investigador sincero. Y lo vemos y podemos darnos de cuenta de lo que nos dice Daniel capítulo 9, en el versículo 12. En el versículo 13 específicamente él dice, según está escrito en la ley de Moisés. Vemos que él era un investigador diligente de las profecías. ¿Verdad? Nos damos cuenta que él estudiaba los escritos del profeta Jeremías. En el versículo 23, 21 nos dice, y todavía estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con pretesta, me tocó como a la hora del sacrificio, y me hizo entender, y habló conmigo, y dijo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué precioso, mis hermanos, porque él siempre está dispuesto a explicarles a los investigadores sinceros. Pero mis hermanos, ¿cuál es el primer propósito? Incitar el espíritu de investigación. Este es el primero de los propósitos, mis hermanos. ¿Verdad? Palabras Vida del Gran Maestro, página 11, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida. La experiencia de la naturaleza cautivaba la atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Maestro Divino. Pero para las mentes abiertas, el Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Para las mentes abiertas, para las mentes receptivas a la influencia del Espíritu Santo, el significado de las palabras, de las enseñanzas de Cristo se revelaban y se desarrollaban más y más. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchaba al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía en su enseñanza una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Qué tremendo, mis hermanos. Vamos a ver la segunda razón o el segundo propósito de las parábolas de Cristo. Noten lo que nos dice la página 2. Además, tenía él otra razón para enseñar en parábolas. ¿Cuál era esa razón? Entre las multitudes que se reunían a su alrededor, había sacerdotes y rabinos y escribas y ancianos, herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Y eso lo mencionamos iniciando, mis hermanos, que él lo escuchaban multitudes de personas, los discípulos y los dirigentes del pueblo también. Algunos sacerdotes estaban pendientes escuchándolo a Jesús, pero no con un interés de querer aprender, sino con buscar tan solamente el mínimo detalle, el mínimo error para entrampar al maestro. Y esto fue uno de los propósitos que el Señor, por los cuales el Señor utilizó este método, ¿verdad? Encontrar fanáticos ambiciosos que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Sus espías seguían sus pasos día tras día para hallar alguna palabra de sus labios que pudiera causar su condena y callar para siempre aquel que parecía arrastrar el mundo tras sí.
el Salvador entendía el carácter de esos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. No podían encontrar nada. ¿Por qué? Porque no entendían. Escuchaban pero no oían. Veían pero estaban ciegos. Estaban cegados. En parábolas reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestidas de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si las hubiera presentado en forma de denuncia directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio. Le hubieran puesto fin antes del tiempo especificado los sacerdotes y escribas. Pero gracias, mis hermanos, que los ángeles siempre estaban para cuidarle, para protegerle, para que cumpliese el plan que había venido a llevar a cabo en favor de la humanidad. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces, el primero de los propósitos de las parábolas, primera de las razones, es que Jesús quiso incitar que el espíritu de investigación. La segunda razón fue que ¿qué? La segunda razón de las parábolas de enseñar parábolas era con el fin de para que no y eso no, aunque no pues no tenían poder, no tenían pues aún antes de que él llegase a cumplir el sacrificio, porque el Señor lo protegía, pero aún pudieron hacerle pues daño, pero el Señor guardó al Salvador. Pero la segunda razón era porque había espías, enemigos que querían pues encontrar tan solamente un detalle en contra de Jesús y así acusarlo ante las autoridades del pueblo, ante llevarlo ante el concilio, llevarlo ante el Sanedrín. Qué tremendo, mis hermanos, lo que vamos a mencionar. En la página 12 nos dice lo siguiente: Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. ¿Quién es el conocedor de toda la ciencia si no es el creador de todas las cosas, que conoce todo, el omnipresente, omnisciente? Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. Podría haber descubierto un misterio cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio. El Señor Jesús hubiese ahorrado todo eso de lo que hoy los hombres han demorado en descubrir siglos, años. El Señor lo hubiera podido pronunciar en sus días con facilidad. Y evitar pues tantos siglos de estudio. Nos dice, podría haber hecho insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y estímulo para la inventiva hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! Inventos hubiera pronunciado, proporcionado alimento, insinuaciones en los ramos científicos
que hubieran sido extraordinarios hasta los tiempos del fin, nos menciona aquí, hasta el fin de los tiempos. Pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres, abriéndoles las puertas a las grandezas mundanas. Jesús no hizo eso. No despertó la curiosidad, porque el ser humano en su deseo ambicioso hubiera utilizado eso para su propio beneficio egoísta. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. Este era el propósito también. Este era el fin. ¿Colocar qué cosa? Al hombre en contacto con la mente infinita. En todas sus enseñanzas, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios. Sus palabras o sus obras les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por su providencia. Habló a los hombres de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de la vida y que abarcaba la eternidad. Oh, mis hermanos, estaba empeñado en que el hombre pudiera estar en contacto íntimo con su Hacedor, en estar en sintonía con el reino celestial. La página 13, estamos ahí, nos dice: en su vida, en el hogar, en su servicio religioso, se ponían constantemente en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Así también Cristo enseñaba a sus discípulos junto al lago, sobre la ladera de las montañas, en los campos, en las arboledas, donde pudieran mirar las cosas de la naturaleza, con las cuales ilustraba sus enseñanzas. Y mientras aprendían de Cristo, usaban su conocimiento cooperando con Él en su obra. Y vamos a abriendo el espacio para el último propósito o la última razón de las parábolas de Cristo, que es, considero, pues la más hermosa de todas las razones. Nos dice: el libro de la naturaleza, en la página 14, es un gran libro de texto. El libro de la naturaleza, que debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Oh, mis hermanos, nos dice el libro de eventos de los últimos días que el hombre en la naturaleza estaba reflejando, uso una frase, el libro, que me llama mucho la atención. El libro de eventos de los últimos días, que eran hechos, si encuentro la cita, mis hermanos, porque esa cita es preciosa, como ellos eran. Aquí está, en la página 86 de mi libro. Noten lo que nos dice: hizo a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en las obras de su vida. Cristo está a la puerta. Por eso digo a nuestro pueblo: no consideréis que es una privación de ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, al contemplarlas, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Qué tremendo, mis hermanos.
¿verdad? Eso es lo que se refiere aquí. No, nos menciona palabras de vida del gran maestro también. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar las ovejas perdidas de vuelta al aprisco de su Señor. Mientras estudian las obras de Dios, el Espíritu imparte convicción a la mente. Imparte convicción a la mente, mis hermanos. Demasiado a menudo las mentes de los estudiantes están ocupadas por las teorías y especulaciones humanas, falsamente llamadas ciencia y filosofía. Necesitan ponerse en íntimo contacto con la naturaleza. Aprendan ellos que la creación y el cristianismo tienen un solo Dios. Sean enseñados a ver la armonía de lo natural con lo espiritual. Y como nos dice, y como mencionamos en antes, que esa profecía en Isaías 54, que el pueblo será enseñado por Dios, sino es también por medio de las obras creadas, porque ellas nos hablan de Dios. Sean enseñados a ver la armonía de lo natural con lo espiritual, y así nos dice, mis hermanos, que seremos transformados a la semejanza de Cristo, simétricamente a su semejanza. Conviértase todo lo que ven sus ojos y tocan sus manos en una lección para edificación del carácter. Así las facultades mentales serán fortalecidas, desarrollando el carácter y ennoblecida la vida toda. Qué tremendo, mis hermanos. Y noten, aquí está la tercera razón, mis hermanos. Recuerden que la primera de las razones, o el propósito de las parábolas fue que Jesús quiso incitar al espíritu de investigación. La segunda razón fue porque el Señor tenía enemigos, espías que querían acabar con su vida, y por eso utilizó pues este método. Y noten la tercera razón que quiero destacar. Y última razón y propósito. Nos dice, página 14, palabras vida del gran maestro. Último párrafo. El propósito que Cristo tenía al enseñar por parábolas corría parejas con su propósito en lo referente al sábado. Oh, mis hermanos, ¿a qué apunta o a qué no apunta las enseñanzas de las parábolas? Nos apunta al sábado, al cuarto mandamiento, el propósito en lo referente al sábado. Y más aún, las parábolas de Cristo tienen una íntima relación con el mensaje de Apocalipsis 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, mis hermanos, el propósito que Cristo tenía enseñar por parábolas corría parejas con propósito en lo referente al sábado. Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador, a fin de que lo vieran en las obras de sus manos. Al contemplar la naturaleza, al contemplar las obras del Creador, mis hermanos, no solamente encontramos enseñanzas que Cristo quiere darnos, de lo cual Él utilizaba para llevar y para enseñar y para ilustrar sus parábolas, sino que también vemos al Dios creador de todas las cosas y vemos el santo sábado. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador en sus obras creadas.
y a causa de que Jesús quería que lo hiciéramos, relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales. En el asunto del día de descanso, noten lo que dice, en el asunto del día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios nos ha escrito en la naturaleza. Debemos estudiar las parábolas del Salvador allí donde las pronunciara. ¿Y a dónde pronunciaba frecuentemente el Señor Jesús sus parábolas? En medio de la naturaleza. En los prados, nos dice aquí. Debemos estudiar las parábolas del Salvador allí donde las pronunciara, en los prados, en las arboledas, bajo el cielo abierto, entre la hierba y las flores. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestros corazones de su paz y amor. Razón número 1 y propósito de las parábolas: para incitar el espíritu de investigación. Razón número 2, porque él tenía espías y enemigos que querían acabar con su vida, y por ese motivo también él utilizó estratégicamente las parábolas. Razón número 3, para enseñar por parábolas lo referente al sábado. Las parábolas es mis hermanos, otra clara evidencia de la validez del cuarto mandamiento, de la defensa del cuarto mandamiento. Las parábolas, aún ni la multitud de textos sacados fuera de contextos para tratar de echar el sábado, mis hermanos, por tierra, eso ni siquiera, mis hermanos. Si el ser humano quiere intentar utilizar esos textos para no guardar así el santo sábado, el Señor aún quiere que él lo vea por medio de la naturaleza, por medio de las parábolas de Cristo. Él aún mantiene firme este precioso mandamiento del sábado. Y es otro claro y evidente argumento de que su ley es santa, justa y buena. Termino con este último párrafo. Para nosotros la gloria de nuestro rostro descansará nuevamente sobre la faz de la naturaleza. Estaremos aprendiendo de continuo nuestras lecciones de verdades celestiales y creciendo a la imagen de su pureza. Así seremos enseñados de Jehová, y cualquiera sea la suerte que nos toque, permaneceremos con Dios. Oh, mis hermanos y amigos que me escuchan, para mí ha sido muy precioso el poder compartir esta introducción de las parábolas y poder analizar estas tres razones, estos tres propósitos de las parábolas del Señor Jesús. Y pues así enamorarnos más de el autor y consumador de nuestra fe. Mis hermanos, quiero antes de terminar tener una oración y así pues sellar este mensaje. Oremos. Eterno Padre, Dios y Salvador, gracias Señor, porque tú eres maravilloso, Padre. Nos has dejado esas preciosas lecciones por medio de tu palabra, las cuales anhelamos atesorar en nuestro corazón, Padre. Gracias por aquellos que nos escuchan por medio de esas redes. Sea con cada uno de ellos, Señor. Bendícelos y fortalécelo, y sea con sus familiares también. Padre eterno,
Gracias, Padre eterno, por el propósito y las razones que hemos visto, Señor, de estas maravillosas parábolas que hay en tu palabra. Oh Padre, que podamos tenerlas presentes, y más aún, Señor, que podamos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por este bello día, por este santo sábado, Señor, que nos permites. Oh Dios, te queremos agradecer todo en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.